Posteriormente a los 6 primeros casos diagnosticados de infección por coronavirus en nuestro país, se ha desatado una preocupación generalizada en la comunidad. Es por eso que hemos visto por conveniente interrumpir un poco la secuencia de videos acerca del síndrome metabólico para darle un espacio y desarrollar este tema tan importante, coyuntural, que es el SARS tipo 2 o la infección por coronavirus o COVID-19. Esta infección nace, como ya todos sabemos, en el Asia, precisamente en China. Es una zoonosis. Sabemos de que el virus estaba en los murciélagos y que, bueno, ha mutado al momento en el que los chinos empezaron a consumir este tipo de animales infectados, que en China es parte de su tradición culinaria. Este virus ha traspasado las fronteras de China y, como ya sabemos, se ha globalizado y se ha empezado a generar una pandemia. Este virus tiene la capacidad de contagio muy alta. Es por eso de que lamentablemente ya tenemos más de 100.000 casos confirmados de coronavirus a nivel mundial y más de 2.700 casos de fallecidos. Hay que tenerle miedo al coronavirus, cómo se transmite, cómo podemos prevenir enfermarnos y qué tenemos que hacer cuando sepamos de que tengamos algún síntoma respiratorio o si conocemos algún familiar con algún síntoma respiratorio. Ese es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Soy el doctor Iván Ceballos, como saben, especialista en medicina familiar y comunitaria, y el día de hoy vamos a intentar conversar acerca de esta patología, de esta enfermedad tan coyuntural. El coronavirus es un virus que ya lo conocemos de antes, que ha mutado actualmente. El SARS tipo 1 era un tipo de infección que ya lo habíamos visto en el año 2002 precisamente, y ahora en el 2019 tenemos un nuevo brote de este virus. ¿Por qué el virus es tan peligroso? En realidad es porque no conocemos bien cómo se va a desarrollar. Los demás virus respiratorios conocemos de que responden a una determinada época del año y que posteriormente suelen desaparecer y que no nos infectan. En cambio, ahora tenemos solamente aproximadamente 2 meses de infección por coronavirus y no sabemos cómo se seguirá desarrollando. ¿Cuáles son los medios de transmisión del coronavirus? Se conocen dos medios de transmisión comprobados, que son las gotitas de la secreción respiratoria. Es por eso que es importante cuando estemos en algunas instituciones de salud o conozcamos algún familiar cercano que ha llegado de viaje, utilizar mascarillas, por lo menos las N9. Y además también se ha visto que hay contagio por fomites. Los fomites son objetos con los cuales podemos transmitir la enfermedad. Un paciente infectado utiliza algunos objetos y los transmite a otra persona susceptible y la persona puede contagiarse de la misma patología. Es por eso que la recomendación de prevención importantísima es el lavado frecuente de las manos. Por lo menos durante 20 segundos hay que lavarse las manos. Los síntomas que produce este virus en realidad son comunes, como cualquier otro virus respiratorio. Nos puede producir una congestión nasal, un poco de fiebre, dolor de garganta, malestar general, dolor de todo el cuerpo, como una gripe común y corriente. Y en la mayoría de los casos puede evolucionar también como una gripe común y corriente. Durante 5, 7, 10 días la enfermedad termina por desaparecer. El problema es de que este virus, cuando ataca a personas con ciertas deficiencias y susceptibles, puede llegar a complicarse y pasar de una gripe a una neumonía severa, posteriormente a un shock séptico, terminando con una insuficiencia respiratoria y con un fallo multiorgánico, lo cual lamentablemente termina con la muerte. ¿Cuáles son las personas o los grupos de personas susceptibles a padecer este tipo de evolución fatal? Pues los pacientes mayores a 80 años, los pacientes que tienen enfermedades crónicas sobreañadidas, que también tienen un porcentaje un poquito más alto de susceptibilidad a desarrollar complicaciones fatales, como los pacientes con diabetes o con hipertensión, los pacientes que padecen de neoplasias o los pacientes con VIH también. Entonces hay que tener cuidado con estos grupos en particular. ¿Existe tratamiento para el coronavirus? Pues lamentablemente no existe aún un tratamiento para el coronavirus porque no se ha podido desarrollar una vacuna, porque todavía no tenemos el tiempo suficiente para poder desarrollarla. Llevamos aproximadamente 2 meses de evolución de esta enfermedad a nivel mundial y no se ha podido desarrollar aún una vacuna para poder prevenir esta enfermedad. Pero bueno, los tratamientos son los convencionales de una gripe común y corriente, ¿no? Evitar un poco la fiebre, tomar bastante líquido, abrigarse, intentar, si es que tengo algunos síntomas respiratorios, estar en casa, no salir a lugares donde haya mucha cantidad de gente. Eso es muy importante. ¿Qué hacer si tengo algún caso sospechoso de coronavirus? Actualmente ya existe toda una medida una serie de medidas para poder dirigir a los pacientes que tengan síntomas sospechosos de coronavirus. Hay que acudir al centro hospitalario más cercano que tengamos, donde ya se hace una prueba serológica donde se puede dar el diagnóstico definitivo. Si es que es un paciente infectado
y solamente tiene un cuadro leve, el paciente no va a ser ingresado en el hospital, el paciente va a ser ingresado dentro de su hogar con una serie de medidas cautelares que van a ayudar a que la enfermedad de alguna manera no se propague. La idea del video es, amigos, de que no tengan ustedes miedo, tanto miedo a la enfermedad, y que incidamos en las medidas preventivas de higiene, sobre todo el lavado de las manos y la protección, el no estar en lugares cerrados donde haya mucha cantidad de gente, el, si vamos en el transporte público, abrir las ventanas y evitar acudir a centros de atención de salud si es que no sea netamente, estrictamente necesario. En realidad, lo que podemos hacer contra esta infección es muy poco, solamente cuidarnos, solamente protegernos, solamente tener las medidas preventivas que ya hemos mencionado en un principio, y esperar a que el virus pase. Yo creo de que podemos combatir esta enfermedad con educación, combatir esta enfermedad compartiendo la información, hablando con nuestros familiares cercanos y evitando de esta manera que las complicaciones sean pues fatales y muy graves.